Paz de Cristo, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad de poder comunicar nuevamente la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios a través de este medio. Y vamos a dar inicio leyendo una escritura que nos ocupa el día de hoy, el mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. En el nombre del Señor Jesucristo dice así su palabra bendita. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, vamos a hablar primeramente del entorno de aquel tiempo presente, del tiempo del apóstol Juan, en que escribe a la iglesia o al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Quién será o quién es o quién era el ángel de la iglesia en Sardis? Muchos han dicho que el ángel se refiere a cada pastor de cada iglesia. Pero déjenme decirle que hay que tener cuidado con hacer afirmaciones que la Biblia no dice. Simplemente la Biblia dice que eran ángeles, y si dice que era el mensaje al ángel, yo así lo creo. Claro que yo no pienso en un ángel con alas, pues la Biblia nunca menciona a los ángeles que tuviesen alas. Solamente menciona a querubines y a serafines con alas, pero nunca a un ángel. No sería nada fuera de lo que hace Dios el que los ángeles hayan aparecido con este mensaje a cada una de las iglesias. Pues Hebreos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2 dice: permanezca el amor fraternal, no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces era posible y es posible que hospedaran ángeles que se presentaran como personas literalmente, físicamente como personas. En el Antiguo Testamento encontramos varios casos en que los ángeles se presentaron como personas ante los siervos de Dios. Y bien, no es nada extraño que literalmente la carta haya sido enviada por medio de un ángel de cada una de las iglesias. Bien, y vamos a hablar también un poco acerca de aquel tiempo presente. Sardis. ¿Qué significa Sardis? La palabra Sardis significa los escapados o sobrevivientes. Sardis pertenecía al antiguo reino de Persia, conocido como Lidia. Sardis fue liberado en el año 340 a.C. por Alejandro el Grande. Se convirtió en una importante ciudad griega donde se adoraba a Artemisa, conocida como Diana por los romanos. Era conocida como la diosa de la caza, la diosa de los animales y tierras salvajes,
pero sobre todo como la diosa de la fertilidad. La adoración de los dioses y del mismo César en la vida era algo que impactaba cada aspecto de la vida diaria en el antiguo Imperio Romano. Inclusive influía grandemente en el crecimiento económico de la comunidad o de las comunidades romanas. Sardis, en las excavaciones que hay en ese lugar de Turquía, tiene la sinagoga antigua más grande fuera de Palestina, lo cual hablaba de la naturaleza inclusiva de Roma en ese tiempo. ¿Qué quiere decir inclusiva? Es decir, que incluían a otras religiones y a otros pueblos. En cierta manera convivían con ciertos credos o con ciertas religiones. Además, en Sardis, hoy en día es uno de los sitios arqueológicos más interesantes en Turquía, con una arquitectura impresionante. El rey Creso, último rey de Lidia, que pertenecía al imperio persa, que gobernaba en esa región, protegía sus riquezas y su persona de cualquier ataque de un ejército, construyendo una gran fortificación. Él construyó una gran fortificación alrededor de la antigua ciudad de Sardis, una fortificación que prácticamente era impenetrable por cualquier ejército. Y bien, el rey Ciro de los Medos, de Media y de Persia, sitió la ciudad y prácticamente parecía impenetrable la ciudad, pero uno de los soldados del ejército del rey Ciro observó cómo a uno de los soldados que vigilaba en las murallas de aquella ciudad fortificada se le cayó su casco y vio que aquel soldado bajó y abrió una puerta secreta. Y esto lo notificó al rey Ciro acerca de aquella puerta secreta. ¿Y qué hicieron? Llamaron la atención a la ciudad de Sardis en aquel tiempo, dominada o reinada por este rey Creso. Llamaron la atención de su ejército por el otro extremo de la ciudad, y mientras que el ejército del rey Creso salía por aquella otra salida, entonces el rey Ciro entró por esa puerta secreta con todo su ejército, y de esa manera y se hicieron de la ciudad, y aquella ciudad que el rey Creso pensaba que estaba salva y segura, en realidad estaba muerto. En realidad no estaba seguro, y eso fue causa de su muerte. Esto tomamos como referencia por lo que dice en el mensaje a la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. El rey Creso se creía muy seguro, se creía muy a salvo en su ciudad, en su fortificación. Sin embargo, fue invadido por los ejércitos del rey Ciro y terminaron con su vida y terminaron también con aquella ciudad. Ahora, en aquel tiempo o en las pruebas arqueológicas de las excavaciones de Sardis, hay pruebas de que los creyentes en Sardis participaban con otras culturas religiosas, tanto con judíos como otras religiones o otras creencias. Hay algunos ejemplos. Mire,
En la sinagoga que ya dijimos que se encontró en las excavaciones o en las ruinas de lo que fue Sardis, se encontraron de los nombres judíos que pertenecían a esa sinagoga, los encontraron en griego, es decir, todos los nombres escritos en griego, judíos, hebreos, pero que sus nombres fueron encontrados escritos en griego, cuando sus nombres hebreos son parte muy importante de su identidad y no los traducen a otro idioma, sino que siempre los escriben y los dicen como son originalmente en el hebreo. Eso nos habla de la influencia que había del Imperio Romano hacia los mismos judíos. Recuerde que cuando Sadrach, Mesach y Abednego, hombres con nombres judíos, fueron llevados a Babilonia, también se les cambió el nombre. Fueron llamados también por nombres babilónicos, eso con el fin de poder mezclarlos o poder inculcarles de alguna forma la nueva cultura de Babilonia. Bien, vemos esto por una parte. Por otra parte, se halló en esa sinagoga una tipo mesa como si fuese un altar, aunque sabemos que los judíos no usaban el altar en las sinagogas, pero se encontró y hay una mesa de piedra muy grande que en uno de los lados hay un águila imperial romana. Un águila imperial romana en la sinagoga, podemos decir, en la mesa principal de la sinagoga de los judíos. Eso implica o eso quiere decir que en cierta manera le daban lealtad o representaba la lealtad al Imperio Romano. Además, la sinagoga se encontraba enseguida de un gimnasio romano donde los romanos practicaban sus deportes de manera desnuda. Había cierta mezcla entre los judíos y los romanos, como que se convivían, como que participaban, según las pruebas arqueológicas que hay en esas excavaciones de Sardis. Además, en las ruinas de lo que era un mercado, se halla un puesto con el símbolo de una cruz, lo que significa que pudo haber sido de un supuesto cristiano, que era el tendero o que era el dueño de aquel puesto. Y el puesto de al lado de ese mercado tiene un símbolo judío. Hay pruebas arqueológicas entonces de que los cristianos en ese tiempo en la ciudad de Sardis estaban en paz, entre comillas, con otras religiones para tener una vida cómoda y próspera. Es muy atractiva la idea hoy en día de que todos están bien y nadie está mal. Hoy en día muchos predicadores, evangelistas, hablan con ese tipo de ideología. No importa la religión en la que tú sirvas a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. No importa de qué manera sirvas a Dios. Todos están bien en su forma de servir y de adorar a Dios. Nadie está mal. Es un tipo de ideología que muchos predicadores muy renombrados hablan de esa manera. Es más, practican de esa manera. Y tal parece que en la ciudad de Sardis los cristianos también tenían una convivencia muy relajada con otras creencias, aún con los paganos. Se habían mezclado tanto judíos, cristianos y los adoradores de Artemisa, es decir, los adoradores de los dioses de Roma, convivían en cierta manera, llevándosela
de una forma, pudiéramos decir, de una forma relajada. Bien, hemos dicho que cada uno de los mensajes a las iglesias trae también un mensaje profético, por lo que dice el capítulo 1, versículo 19, cuando a Juan se le dijo, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. En el primer mensaje vemos a la iglesia de Éfeso como una iglesia con celo, como fue la iglesia primitiva que probaba a los que se decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos. Con una iglesia con celo de que aborrecía los hechos de los nicolaitas. Luego vienen en la historia de la iglesia 3 siglos de persecución por 10 emperadores romanos que desataron una terrible persecución contra los cristianos durante los primeros 3 siglos. Y de eso nos habla la carta o el mensaje a la iglesia de Esmirna, donde el Señor les habla de que padecían pobreza, tribulación y también la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo son, mas eran sinagoga de Satanás. Vemos entonces que viene el mensaje a la iglesia de Pérgamo, representando un tiempo cuando en el año 313 el emperador Constantino hizo posible que cesara la persecución contra los cristianos. Y no solamente eso, sino que nombró al cristianismo la religión oficial del imperio. La palabra Pérgamo, hemos dicho, viene de 2 raíces etimológicas, que es elevación, altura, y por otra parte, gamos, que significa unión o enlace. Es decir, que los cristianos que apostataron de la fe, de la sana doctrina, en ese tiempo se unieron, se enlazaron con el gobierno del Imperio Romano, en especial con el gobierno de Constantino, y subieron a una elevación o a una altura, vamos a decir, al lado del emperador. Lo sube prácticamente a su lado. Y de esa manera es como los cristianos apóstatas reciben honor, reciben posición social, posición en el imperio por parte del emperador. Y por eso es que el Señor le dice, o les dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí surge la gran apostasía de muchos cristianos. Sin embargo, déjeme decirle que el mismo versículo 13 del capítulo 2 habla de un testigo fiel. A través de los tiempos siempre se ha mantenido un remanente de la iglesia que ha perseverado, que se ha mantenido como la iglesia del Señor Jesucristo. Luego viene el periodo de la iglesia de Tiatira, que ya hemos dicho que la sola palabra Tiatira significa sacrificio y la otra parte continuo, donde surge la gran herejía de la misa, que significa precisamente eso, sacrificar a Cristo continuamente en cada misa. Se estima que alrededor de por lo menos 100,000 veces en un solo día hacen el sacrificio de Cristo, lo cual es una gran abominación y es contrario a la palabra de Dios, es contrario a las escrituras. Y de ahí surgen muchas doctrinas falsas, y por eso es que en el mensaje a la iglesia de Tiatira habla de que esa mujer que aparece simbólicamente como Jezabel, digo simbólicamente porque literalmente Jezabel hacía por lo menos unos 700 años atrás, ya había perecido, ya había muerto, pero su espíritu al parecer sigue vigente o siguió vigente en el tiempo de la iglesia de Tiatira. ¿Y qué es lo que hacía esa mujer simbólica? Engañar a los siervos de Dios, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. La Biblia habla de la mesa
del Señor y la mesa de los demonios. Y por cierto dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y así como la copa del Señor es la doctrina, es su palabra, así también la copa de los demonios son doctrinas de demonios, como lo menciona primera a Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Son sus doctrinas, son sus enseñanzas, que también de ellas se han embriagado las gentes, los que moran en la tierra, con ese tipo de doctrinas. Surgen entonces una serie de doctrinas apóstatas fuera de la palabra de Dios. Y ahora nos ubicamos en el tiempo de la iglesia de Sardis. El Señor le dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras. Ese mensaje que viene diciendo a cada una de las iglesias, porque el Señor lo conoce todo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Esto lo está diciendo el Señor. Alguien podrá tener un concepto de sí mismo como un hermano firme, como un hermano esforzado, pero aquí no es el juicio de los hermanos, sino es lo que Dios dice, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Y le dice además en el versículo 2, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas o completas delante de Dios. Tus obras no están perfectas, tus obras no están completas, es decir, no estás cumpliendo de manera completa la enseñanza de la palabra de Dios. Tras una serie de doctrinas apóstatas que vinieron y surgieron desde el siglo IV, en el siglo XVI, para ser más específico, en el año 1520 se da la llamada Reforma, el tiempo de la Reforma protagonizada quien fue su autor principal fue Martín Lutero, el cual presentó 95 tesis protestando contra los abusos de la Iglesia Popular Romana. Pero déjenme decirles que Lutero siguió practicando ciertas doctrinas precisamente de la Iglesia Popular Romana. Por ejemplo, ¿sabía usted que Martín Lutero siguió practicando el bautismo de infantes? Cuando el Señor Jesucristo dijo de los niños, por allá en Mateo capítulo 19, cito brevemente lo que el Señor dijo, dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis. Versículo 14. No les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Además, el Señor los puso como ejemplo en el capítulo 18 de Mateo, cuando dijo en el versículo 3, de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos, y ellos no necesitan el bautismo. Además, los requisitos para el bautismo son, según dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es para aquel que es capaz de creer. Y los infantes, los niños de cuna, no están en capacidad de creer. Además, Hechos capítulo 2, versículo 38 dice,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Qué necesitan hacer aquellos que han de bautizarse? Pedro dijo ahí, arrepentíos. Hablamos entonces de que aquellos que van a ser bautizados necesitan creer primero, necesitan arrepentirse. Y luego dice, para perdón de los pecados. El bautismo es para aquellos que tienen pecados y los niños no tienen pecados. Alguien les adjudica el pecado venial. Sin embargo, déjeme decirle que la Biblia da la definición clara de lo que es el pecado. Es pues el pecado, según dice la primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley, es decir, desobedecer la ley. Hablando de la ley de Dios, los niños no han desobedecido ni desobedecen la ley de Dios, la palabra de Dios. El bautismo no es para los infantes. Sin embargo, como le decía, Martín Lutero siguió practicando el bautismo de infantes. Por otra parte, Martín Lutero, la iglesia luterana, él siguió y la iglesia luterana sigue practicando misas, ¿sí? Le dan un tono un poco diferente, pero usted puede buscar cómo es una misa en la iglesia luterana y siguen practicando la misma misa católica romana. Entonces, la reforma trajo ciertas cosas, sí, ciertas protestas contra la Iglesia Popular Romana, que ya era un abuso lo que hacía, pero sin embargo, aquellos que escaparon, aquellos que salieron de esa gran organización, siguieron incompletos, podemos decir, sus obras no eran halladas perfectas delante de Dios. Por otra parte, déjeme decirle que Martín Lutero hizo algunas afirmaciones. Voy a mencionar 5 afirmaciones que hizo Martín Lutero en el siglo XVI. Él afirmó que María es madre de todos nosotros, de todos. Sermón de Navidad de 1529. Él afirmó también que a María nunca podremos honrarla suficientemente. Ella es la santidad y la sabiduría personificada. Ella es la sabiduría. Por cierto, la Biblia dice que Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Martín Lutero atribuyó a María como la sabiduría y la santidad personificada. Sermón de Martín Lutero, Sermón de Navidad de 1531. Otra afirmación que hizo Martín Lutero dijo, María es Madre de Dios. Sermón de la Concordia, volumen 24, página 107. Cuarta afirmación que hizo Martín Lutero, María, concebida sin pecado original, en su vivir fue libre de todo pecado. Es decir, que nunca hizo pecado. Cuando la Biblia solamente se lo atribuye a nuestro Señor Jesucristo, que nunca hizo él maldad ni hubo engaño en su boca. Esto lo dijo Martín Lutero en un sermón en el año 1527. Y quinta afirmación que hizo Martín Lutero con respecto a María. Dijo, María no tuvo más hijos aparte de Jesús. Los que aparecen como hermanos en realidad eran primos. Sermón de Martín Lutero en el año 1539. Veamos entonces que el tiempo
de apostasía y de doctrinas heréticas que surgieron en el siglo IV, como ya vimos en el tiempo de la iglesia de Tiatira, tuvieron gran influencia a través de los siglos, a través de los tiempos. Y Martín Lutero y otros reformadores salieron de esa gran organización, de esa gran iglesia popular romana. Sin embargo, sus obras no eran perfectas o no eran completas delante de Dios, pues seguían practicando o siguieron practicando doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, doctrinas que van en contra de la Escritura. Por eso el Señor les dice en este mensaje, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vemos entonces que hoy en día muchos dicen que la iglesia prácticamente desapareció antes de Martín Lutero y que la iglesia volvió a resurgir o volvió a aparecer cuando Martín Lutero surgió con sus tesis, sus 95 tesis, en la ciudad de Alemania en el 1520. Bien. Sin embargo, déjeme decirle, como hemos explicado brevemente en otras ocasiones, la iglesia de la que el Señor Jesucristo habló no es una iglesia que habría de desaparecer, ser destruida y luego volver a surgir. Eso no dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 16. El Señor, hablando de su iglesia, mire lo que dice. Versículo 18, le dijo a Pedro, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por cierto, la iglesia no es de ningún hombre, aunque algunos se apropian de su iglesia o de aquellos sus seguidores. Pero la iglesia verdadera del Señor es solamente de Él. Él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí tipifica a una iglesia no a la defensiva, sino al contrario, a una iglesia a la ofensiva, venciendo, derrumbando paredes, derrumbando fortificaciones que se oponen y que se levantan contra la ciencia de Cristo. Como dijo o como dice ahí la escritura en segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Ahí está, la iglesia está puesta para destruir las fortalezas, las fortificaciones del mal, de las fuerzas del enemigo. Claro, esto es no con armas carnales, sino espirituales, como dice el versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El Señor se refirió a su iglesia como un remanente, como una manada pequeña, cuando dijo en Lucas capítulo 12, versículo 32, no temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. A través de los siglos, antes de Lutero y después de Lutero, la iglesia del Señor siempre se ha mantenido predicando la doctrina, predicando la verdad. Por eso no aceptamos o no podemos creer que gracias a Lutero ahí haya resurgido la iglesia de Dios. No, en realidad, como ya vimos, las reformas que trajo Lutero
trajo ciertamente algunas protestas contra lo que ya eran abusos por la Iglesia Popular Romana en ese tiempo, sobre todo acerca de las indulgencias que hacían esta gran institución. Me refiero en el sentido de que es grande, está sentada sobre muchas aguas. Ya hacían ciertas obras monumentales como la Basílica de San Pedro en Roma, y la hicieron gracias en gran parte o en gran medida al dinero que daban aquellos hombres ricos para ser indultados, para obtener una indulgencia, el perdón de sus pecados. Bien, sin embargo, Lutero y otros reformadores siguieron practicando cosas, como ya vimos, que van en contra de la palabra de Dios. Por eso el Señor habla a la iglesia de Sardis, que en aquel tiempo, como ya vimos también, según las pruebas arqueológicas, la iglesia de Sardis, los cristianos de Sardis, tenían una cierta convivencia con los paganos, tenían cierta convivencia con aquella gente que no tenía temor de Dios, y para entrar a tener un puesto en un mercado y poniéndole una señal de una cruz, pues eso habla mucho, habla de cómo estos hombres llamados cristianos, o por lo menos se hacían llamar cristianos, buscaban su propia comodidad, buscaban su propia prosperidad, y por ello buscaban estar en paz con la religión del Imperio Romano. Sí, porque el Imperio Romano tenía su religión, pues tenían a César como si fuese Dios mismo. Ellos buscaban cierta manera convivir con todos, estar en paz con todas las demás religiones. Algo parecido se vivía en aquel entonces a lo que hoy en día se llama ecumenismo. Por eso el Señor dice, versículo 2 del capítulo 3, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y si esto mismo lo aplicamos entonces en el sentido profético, sucedió lo mismo también en el siglo XVI, a partir de los reformadores, que en realidad siguieron practicando cosas heréticas, doctrinas heréticas, como ya dije, Lutero, el bautismo de infantes, la misa, y aún reconociendo a María como madre de todos o madre de Dios, y que fue concebida sin pecado original y que fue en su vivir libre de todo pecado. Hay documentos históricos que hablan de esas afirmaciones que hizo Lutero. Entonces, esto nos habla de que los reformadores realmente sí trajeron ciertas protestas, pero el Señor dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. ¿Qué es lo que habían recibido y habían oído? Habían recibido la verdad. Y les dice, y guárdalo. Es decir, como un vigilante, guárdalo, resguárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. ¿Cómo viene el ladrón? El ladrón viene no a escondidas, sino que el ladrón viene de manera sorpresiva cuando nadie lo espera. Pues el Señor dijo que si el padre de la familia supiera a qué hora vendría el ladrón a minar su casa, ciertamente velaría para no dejar minar o robar su casa. De esa manera es como viene el ladrón, de una manera sorpresiva, sin que nadie lo espere. Pues de esa misma manera el Señor vendrá como ladrón, y dice él, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Versículo 4 sigue diciendo ahí la escritura, mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Hablando simbólicamente de las vestiduras,
Sabemos que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ahí recibimos una vestidura. Leemos la escritura, ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. En el nombre del Señor Jesús dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Aquellos que han sido bautizados en Cristo reciben esa vestidura, de Cristo estáis vestidos. ¿Cómo es esa vestidura? También nos menciona sobre esa vestidura el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 12, que dice de la siguiente manera: vestíos pues como escogidos de Dios. Ahí está, una vestidura como escogidos de Dios. ¿Y cómo es esa vestidura? Santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está la vestidura que hay que guardar limpia, que hay que guardar blanca para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, habla de esa forma de vestir en el sentido espiritual para presentarse como una virgen pura. Capítulo 11, segunda carta a los Corintios, versículo 1 y 2. Ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Efesios capítulo 5 menciona también en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa, para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor nos quiere sin mancha. El Señor no quiere que ensuciemos nuestra vestidura que hemos recibido, que nos mantengamos santos y sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está cómo nos quiere hallar el Señor. Por eso Él dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo. ¿Guarda qué? Ya hemos dicho, guarda la palabra, guarda la verdad. Isaías capítulo 26, me vino a mi corazón esta escritura que dice en el versículo 2, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, la gente justa que se esfuerza por guardar la verdad. También tome en cuenta que la sentencia de muerte y de condenación es a aquellos, o es para aquellos que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, según dice segunda carta a los Tesalonicenses. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Ahí está el amor de la verdad para ser salvos. Qué importante entonces el amor de la verdad. Sigue diciendo el versículo 11,
Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron ¿a qué? A la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Gente justa, guardadora de la verdad. Hemos dicho, no podemos decir que estamos en Cristo cuando no estamos en la verdad, porque el Señor Jesús dijo en esa escritura tan conocida de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Si alguien dice que está en Cristo y no está en la verdad, miente. En realidad no puede estar en Cristo porque Cristo es la verdad. Para estar en Cristo se necesita estar en la verdad. Esa idea tan atractiva hoy en día de que todos están bien y que nadie está mal, que todos llegan a Dios, que todos los caminos llegan a Dios, es una idea errónea y lamentablemente muchos temen decir la verdad. Pues la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, empero su fin es camino de muerte, es muerte. Volviendo entonces a Apocalipsis 3, versículo 3, continuamos leyendo. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo como un vigilante, como un guardia. Guárdalo. Y eso que has recibido y has oído es la verdad. Y si no, dice, hay que arrepentirse. Guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. ¿Qué es velar? Un diccionario dice que velar es mantenerse en guardia, simplemente así. Un complemento de definición bíblica dice mantenerse en guardia contra todas las acechanzas cotidianas, ya sea de la carne o del diablo. Mantenerse en guardia. También la Biblia cuando habla de velar, habla de mantenerse sobrios, ser sobrios y velar. El diccionario dice que una persona sobria es aquella que está en su sano juicio y que no está intoxicada, ya sea por el alcohol, por la droga, o pudiéramos decir también por algún alimento que intoxica. Pero déjeme decirle que también hay alimento que se come por los oídos y por los ojos. Y hay quienes también pueden llegar a estar intoxicados, es decir, no sobrios. Están intoxicados por lo que han oído, están intoxicados por lo que ven, por lo que entra por sus ojos y no están sobrios. Por lo tanto, no pueden estar velando. Qué importante estar velando. Estar sobrios para poder estar velando. Continuamos en la lectura del versículo 4, volvemos a leer. Dice, mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Esas vestiduras que hemos recibido desde que fuimos bautizados en Cristo Jesús, como dice Gálatas 3:27, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Versículo 5 dice ahí la escritura, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cómo? ¿Qué no acaso ya anda en vestiduras blancas? ¿Cómo está eso de que el que venciere será vestido de vestiduras blancas? ¿Qué no acaso el que venciere es necesario que guarde sus vestiduras blancas sin ensuciarlas? ¿Y cómo es que el versículo 5 dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas? ¿Acaso habla de otra vestidura? Exactamente, habla de una vestidura más que se recibe cuando hemos de vencer. Apocalipsis 19 habla de esa vestidura que han de recibir todos los vencedores. Apocalipsis 19, claro que es también en forma simbólica o espiritual, no se refiere a una vestidura literal.
Versículo 7 de Apocalipsis 19 dice ahí la escritura, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. ¿Cuándo recibe esta vestidura? Cuando se lleva a cabo la boda. Ya hemos dicho que la boda no es un festejo como usted tiene la idea tocante al mundo. No, la palabra boda en realidad significa unión o enlace. Y la palabra boda o la unión o enlace se va a llevar a cabo con Cristo cuando se cumpla lo que dice primero a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, que dice, porque el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. A partir de ahí nos unimos con el Señor y es para estar siempre con Él. Ahí es donde se lleva a cabo la boda, la unión, y es ahí donde la iglesia se viste de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y recibirán esa vestidura como dice ahí, como una evidencia de las justificaciones de los santos cuando el Señor aparezca y nos unamos con Él. Por cierto, hablando de cómo hemos de ser vestidos, también dice primero a los Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Ahí está vestido. ¿Cuándo? Cuando nos unimos al Señor. Va a haber una vestidura de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es una vestidura más, entonces, a la que recibimos, una vestidura adicional a la que recibimos cuando fuimos bautizados. Esta vestidura la habremos de recibir cuando venzamos y nos unamos con nuestro Señor Jesucristo. Volviendo al capítulo 3 de Apocalipsis, dice entonces en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahí está, sí, una vestidura adicional que se recibe cuando podamos vencer. Y además dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. Ahí nos da entonces margen a entender y a pensar que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Por cierto, este texto descarta la enseñanza de que alguien, una vez salvo, para siempre salvo. No, la Biblia aquí da a entender que si alguien no vence, si alguien no persevera hasta el fin, como dijo también el Señor Jesús, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué tal si alguno no persevera? Entonces no va a poder ser salvo. Va a ser salvo el que perseverare o el que venciere. Pero si alguien no vence, entonces el Señor da a entender que su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Ya hemos abordado el tema del libro de la vida. El hecho de que sea borrado nuestro nombre del libro de la vida nos quita todo derecho a entrar a la santa ciudad, Jerusalén. Como dice ahí Apocalipsis, capítulo
capítulo 22, versículo 18 y 19. Porque yo protesto cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Ahí está, no tiene parte en la santa ciudad ni de las cosas que están escritas en este libro. Además, el capítulo 20 dice en el versículo 15, esa gran sentencia: el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Qué importante entonces que podamos permanecer, perseverar, vencer hasta el fin. Y que nuestras obras sean halladas completas delante de Dios. ¿Se acuerda de aquel joven rico que se acercó a Jesús diciéndole: Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo: los mandamientos sabes. Y se los enumera los mandamientos. Entonces aquel joven dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, es decir, desde mi mocedad. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: una cosa te falta. No estaba completo. Una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué pasó entonces? Él, entristecido por esta palabra, según dice Marcos 10:22, él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una cosa te falta. Yo no sé qué le falte a usted. Dios sí sabe. Y si usted se examina a sí mismo, podrá darse cuenta también si le falta algo. No podemos decir: al cabo Dios es muy misericordioso y bueno. ¿Qué tiene? Él sabe que soy flaco, que soy débil. Él sabe que no puedo. Y si no cumplo con esto, pues al cabo sí cumplo con lo otro. Soy muy bueno para ofrendar. Soy muy trabajador en la obra. Si no cumplo con aquello, con lo otro, yo creo que Dios no lo va a tomar en cuenta. No, acuérdese que el Señor por eso está demandando a esta iglesia: no he hallado tus obras perfectas, o también se interpreta esa palabra como completas. No he hallado tus obras completas delante de Dios. Hay que obedecer en todas las áreas de nuestra vida, como maridos, como padres, como ciudadanos, como trabajadores, en nuestra relación con Dios, en todas las áreas de nuestra vida. Yo he dicho, no podemos decir que somos buenos cristianos cuando somos malos esposos o somos malos padres. No se puede. No podemos decir, la hermana no puede decir soy una buena cristiana cuando es una mala esposa o no es una buena madre. Porque un buen cristiano, una buena cristiana, implica ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa. Tenemos que cubrir todas las áreas de nuestra vida para que el Señor no nos demande como a la iglesia de Sardis y le dice: yo no he hallado tus obras, o porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Finalmente dice el versículo 6 de este capítulo 3 de Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias por su palabra. Te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, porque eres muy bueno y misericordioso. A tiempo nos hablas para que podamos arrepentirnos. A tiempo nos hablas y nos dices qué es lo que nos falta. Tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Por tanto, dices, sé vigilante, vigila, confirma las obras o las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Confírmalas. Ayúdanos a confirmar, a completar nuestras obras delante de ti, para que no seamos hallados faltos, imperfectos, en algunas áreas que tal vez se nos ha hecho difícil, en algunas áreas de nuestra vida en que tal vez hemos sido rebeldes. Ayúdanos a arrepentirnos y a cumplir cabalmente tu palabra, a ser guardadores de la verdad. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra vestidura blanca, a perseverar, Señor, esa vestidura como escogidos de Dios, santos y amados, llenos de misericordia, de bondad, perdonándonos unos a otros, sufriendo los unos a los otros, que estemos bien vestidos de Cristo, que nuestra vestidura no se dañe, no se manche. Ayúdanos para poder vencer. Y una vez que podamos vencer, podamos recibir esa vestidura más, que será la vestidura eterna, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible sea vestido de incorrupción. Cuando nos unamos contigo, Dios, en esa maravillosa unión, en esa maravillosa boda en las nubes del cielo. Ayúdanos a vencer. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana a vencer hasta el fin. Ayúdanos a perseverar en el nombre de Jesucristo. Permite que tu palabra corra y sea glorificada. Bendice a las almas que escuchan, bendice a los oyentes, a mis hermanos también, que podamos a tiempo arrepentirnos y ser vigilantes y poder corroborar o completar las obras que están imperfectas o aquellas obras en que somos hallados faltos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios bendiga a los oyentes que nos escuchan, nuestros amados amigos. Dios les guarde y Dios les bendiga. Así somos despedidos en el nombre de Jesucristo.